Vamos a ver otro padre apologista gentil cristiano en nuestra lista de los más importantes, para el desarrollo del dogma trinitario. Parte 15. Justino Mártir. Justino Mártir, liderazgo importante año 130 del segundo siglo después de Cristo al 165 del segundo siglo después de Cristo. Fue nacido de padres paganos y estudió filosofía. Llegó a ser uno de los más brillantes filósofos platonistas y estoicos de su generación. Estudió matemáticas en la Academia de Pitágoras. Nos dice la enciclopedia en carta, los primeros padres orientales, Clemente de Alejandría, Justino Mártir y Orígenes, estuvieron bajo la influencia de la filosofía griega. Y también nos dice, los primeros apologistas de la Iglesia que quisieron reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Cuando él, o sea Justino, comienza a oír a los apologistas es atraído al cristianismo, y se convierte al cristianismo porque considera que es la verdadera filosofía. Muchas de sus enseñanzas fueron refutadas por un judío llamado Trifón, en una de sus cartas llamadas Diálogo con Trifón. En su diálogo con Trifón, cuenta que estudió filosofía con diferentes maestros que por una u otra razón le decepcionaron, y tras convertirse al cristianismo, antes reconoce haber profesado la filosofía platónica, en Éfeso, en tiempos de Adriano, dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. Tomado de wiki/Justino-Mártir. Anexo algunos fragmentos de este diálogo. Es absurda la creencia cristiana en que Jesús preexistiera como Dios, antes de los siglos y que luego se dignara hacerse hombre. Diálogo 48. 1. 87, 2. Justino atribuye esta incredulidad a que los judíos jamás quisieron entender las cosas de Dios. Diálogo 48. 2. Pero admite que Jesús sería Cristo, Mesías, incluso si no hubiera preexistido, y solo fuese un mortal elegido por Dios, tal y como afirman algunos cristianos con los que Justino no está de acuerdo. Diálogo 48. 4. Aunque tampoco los condena en este pasaje. Trifón, en cambio, dice coincidir con estos cristianos adopcionistas que ven a Jesús como hombre, pues todos nosotros esperamos al Cristo que ha de nacer hombre de hombres, y a quien Elías vendrá a ungir. Este diálogo con el judío Trifón es sumamente importante para conocer el pensamiento judío y también de algunos cristianos de la época. Para el judío era una abominación que Dios Altísimo se pudiera disfrazar o encarnar en un hombre. Este es el pensamiento hebreo del primer siglo, pensamiento que se quiso transmitir a los gentiles por los verdaderos enviados del Masías Yeshua. Lamentablemente este pensamiento se fue perdiendo poco a poco, por la influencia de los filósofos gentiles convertidos al cristianismo. Así como también es importante ver que, para algunos cristianos gentiles, aunque no era una abominación, era un hecho no aceptable de forma unánime. Por tanto, vemos que la terquedad de los padres apologistas, en hacer de la figura humana de Jesús una deidad, para que sus opiniones tuvieran el respaldo absoluto de la razón, de la idea primaria, de donde nace en toda sabiduría, según enseñaba Platón. Esta fue la forma que vieron los padres apologistas, de cambiar el pensamiento de gentiles como Celso, y llevar al cristianismo a ser la filosofía más popular y famosa del imperio. Justino fue el primer pensador cristiano, que intentó reconciliar la fe cristiana con la filosofía. Se dio cuenta que el cristianismo podía ser depurado y hacerse más accesible aún, a los griegos. En el diálogo con Trifón leemos lo siguiente al respecto, y tú me dijo, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Qué opinión tienes de Dios? ¿Y cuál es tu filosofía? Dínoslo. Sí, respondí, yo, o sea Justino, te voy a decir lo que a mí parece. La filosofía, efectivamente, es en realidad el mayor de los bienes, y el más precioso ante Dios. Ella sola que nos conduce y nos une a Él. Y son hombres de Dios, a la verdad, aquellos que se aplican a la filosofía. Ahora, ¿qué sea en definitiva la filosofía y por qué les fue enviada a los hombres? Cosa es que se le escapa a la mayoría, pues en otro caso, siendo como es ella ciencia una, no habría platónicos, ni estoicos, ni peripatéticos, ni teóricos, ni pitagóricos. Fin de la cita. Por supuesto él, o sea Justino, nunca abandonó sus conceptos filosóficos, en los que se había formado, pero los utilizó para explicar la fe cristiana como una defensa a los ataques de la época contra el cristianismo. Para Justino, Cristo fue el logos procedente del logos primario,
la razón suprema. Cada persona tiene una chispa del logos porque fue creado por el logos primario, lo que él llamó logos espermático. El pneuma, o espíritu o Dios, impregna la totalidad de las cosas y tiene una de sus manifestaciones más propias en lo que llamaron logos espermáticos. Seguía diciendo Justino Mártir, el logos que fue visto por los filósofos como el principio racional que está detrás de todo lo que existe, es el Cristo preexistente anunciado por los cristianos. Justino Mártir afirmó, que cuando se lee Juan 1:1, el término que se le debe dar al logos es el siguiente, que Jesucristo es el logos, es preexistente, y es Dios. Es desde la época de Justino Mártir que el cristianismo histórico que permanece en nuestros días, interpreta Juan 1:1 como lo interpretó Justino. Prácticamente no hay un solo cristiano que interprete este pasaje de Juan de una forma diferente al logos. Así que usted hoy en día lo repite de manera inconsciente, sin saber que la interpretación que se le dio, fue de un estoico convertido al cristianismo. Escuche con atención lo que dice Justino Mártir, toda persona tiene una chispa del logos seminal, por lo tanto toda persona es cristiana aunque no lo sepa. Cristo es el logos seminal y toda persona que existe tiene una chispa de ese logos, por lo tanto todo el mundo es cristiano, lo que pasa es que la mayoría no lo sabe. Por lo tanto los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., todos fueron cristianos porque tuvieron una chispa del logos por la cual pensaron y vivieron con la razón de la filosofía. ¿Dónde está el aporte que hace Justino Mártir a la defensa del cristianismo? Él dice, los filósofos solamente conocieron el logos por la razón, nosotros los cristianos lo conocemos en una persona. Por lo tanto, los cristianos que conscientemente siguen a Cristo poseen un conocimiento completo de la filosofía que nunca conocieron Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón, etc. Consecuentemente decía, solamente un filósofo que sea cristiano está en condiciones de juzgar la filosofía apropiadamente, y a afirmar que es cierto y que no es cierto, porque solamente el filósofo cristiano tiene la totalidad del logos, no una chispa del logos. Seguía diciendo Justino, los filósofos conocieron el logos por su razón, por un regalo del logos seminal a toda la humanidad, pero los cristianos por estar unidos al Cristo, el logos hecho carne, tienen acceso a la totalidad del logos, y por lo tanto solamente un filósofo cristiano está completo. Decía Justino, el único nombre de Dios es el Padre, pero siendo que Dios es completamente trascendental, incognoscible, a fin de comunicarse con el mundo, engendró al logos cuya función es actuar como intermediario entre el Padre y la creación. Las manifestaciones de Dios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, son teofanía, no son el Padre sino el logos, el intermediario, el revelador del Padre. El Padre es trascendente, el logos es inmanente, unido al Padre por su naturaleza. El Padre es inmutable, el logo es mutable, cambiante. Esto, queridos amigos, es lo que enseñaba Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia. En otras palabras, mis amigos, lo que Justino quería decir era que Melquisedec, los ángeles que fueron a visitar a Abraham, el ángel del pacto, etc., era Jesucristo antes de encarnarse. ¿Cuál enseñanza nos deja Justino Mártir? Que cada vez que veamos una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, es Jesucristo antes de su encarnación, y debido a la alta posición que tiene este logos, Jesucristo, es otro Dios, solo que está subordinado al Dios principal que es el Padre. Justino Mártir defendió la posición cristiana de la resurrección y afirmó, que esta es una necesidad porque el alma no es inmortal como Platón enseñó, sino mortal. Por tanto, decía que Platón estaba equivocado, y que la resurrección es necesaria porque es la única puerta a la inmortalidad. ¿Cómo podía Justino Mártir declarar equivocado a Platón, considerado el padre de la filosofía? ¿Cómo podía criticar a Platón en el tema de la inmortalidad? Por lo que habíamos dicho anteriormente, donde Justino afirmó que los filósofos griegos eran cristianos porque tenían una chispa del logos seminal, pero no la totalidad del logos seminal. Por el contrario, los cristianos por nuestra relación con Cristo, tenemos la totalidad del logos y por lo tanto, somos filósofos completos, y podemos juzgar qué cosas están correctas y qué no están correctas en la filosofía. Debido a esto, Platón está equivocado con respecto a la inmortalidad del alma, porque no conoció a Cristo sino una chispa de Cristo. Decía Justino Mártir, la resurrección es la respuesta a la necesidad de la inmortalidad,
Y también decía, toda persona que cree en la inmortalidad del alma no es cristiana. El verdadero cristiano tiene su esperanza en la resurrección del alma, no en la inmortalidad, que es un concepto equivocado de Platón. En su carta Diálogo con el judío Trifón le dice lo siguiente: el pacto de Dios con los judíos ha concluido y que ahora el nuevo Israel de Dios son los cristianos. Los judíos por lo tanto han sido excluidos y rechazados. De ahí viene la influencia de Justino Mártir en el cristianismo, y hoy por hoy la mayoría de los cristianos creen estas mismas enseñanzas de este filósofo gentil cristiano, con respecto al supuesto reemplazo de Israel, por los cristianos, que Dios encarnó en un hombre, según la interpretación estoica y gnóstica, que dio al texto de Juan 1:1. Y la teofanía de Jesús en la Torá. Sin embargo, no podemos detectar en Justino enseñanza de alguna Trinidad. Recuerde que para haber Trinidad se necesitan tres idénticos en todos los sentidos. Justino fue acusado, y muerto en Roma en el año 166 después de Cristo. Fue un mártir del cristianismo. En la próxima parte, si el Eterno lo permite, veremos, parte 16. Tasiano. Otro padre apologista gentil cristiano. Saludos a todos. Salom. Elisa Ben Medahim.